Bueno, hoy vamos a ver un poquito, que lo vimos en su momento, movimiento de suelo. ¿Se acuerdan cuando les hice hacer un trabajito de calcular el movimiento de suelo para una vivienda? Sí, sí. ¿Se acuerdan que lo vimos en un momento? Pero bueno, en definitiva, acá nosotros tenemos un camino. Quiero que más o menos ustedes me entiendan, porque como le digo siempre, todo tiene una terminología y a veces nos mareamos, pero hay que aprenderla. Entonces, yo en su momento, usted le di un ejercicio de curvas, ¿se acuerdan del cálculo de azimut? Que le di una línea, que le dije, bueno, acá esta tiene un azimut, tiene un rumbo, acá tiene un azimut, tiene un rumbo, y yo le di una línea. Esa línea es lo que se llama poligonal. Y en cada encuentro de una poligonal, en algunos casos, si la ruta tiene curvas, vamos a tener ángulos. Si es una ruta recta como esta, no, la poligonal es una recta, no quiebra en ningún lado ni tiene ninguna curva. Pero en definitiva, la poligonal siempre va a pasar, en este caso, como ustedes ven acá, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Acá estamos viendo dos calzadas, es una ruta de doble calzada con un bulevar en el centro. Entonces, esto que dice acá significa que yo tengo 7,50 m de ancho de carril y otros 7,50 m del otro carril, ¿no? Según el sentido de circulación. Y esta acá yo tengo 4 metros de bulevar. Esta línea que viene por acá, esta que le estoy marcando acá, que en este caso está cortada porque ya todo eso ya se proyectó y acá ya es una representación, vendría a ser mi poligonal. Yo sobre la poligonal voy a tener mi rasante. ¿Se acuerdan que el otro día estuvimos hablando de la rasante? Entonces, yo voy a tener mi rasante y voy a tener mi paquete estructural. Vamos a ver acá, a ver si les abro el documento de... perfil. Vamos a dejar de compartir ahí. Y ahora le voy a compartir acá como para que ustedes vean acá, en este caso, no es la misma ruta, pero acá tengo, lo ven ahí, un perfil. Acá tengo una ruta con dos carriles, como vimos recién, ¿no? Que tiene 7,50 de ancho, ¿lo ven? Sí. Bueno, este perfil corresponde a otra ruta distinta, no es la misma que veíamos en planta recién, es otra, porque acá en esa decía 4 metros y acá tenemos 10 metros de separación. Pero acá yo voy a tener, como indico acá, o igualmente cada proyecto lo va a aclarar. Pero siempre se proyecta sobre mi poligonal, o sea, mi poligonal del camino pasa por acá, por el eje de proyecto, donde también aplico las progresivas, y también, bueno, en este caso, la aplicación ven, acá por ejemplo aclara que la aplicación de la rasante está sobre este vértice, sobre el borde interno, en este perfil. Acá también. Pero bueno, hay otros perfiles que, por ejemplo, este está proyectado así porque a futuro esta ruta se va a agrandar y se va a hacer otro carril acá, entonces en algunos tramos
la rasante coincide también con el eje de proyecto. Y el eje de proyecto, en definitiva, en general, también es mi poligonal. Pero en definitiva, lo que yo les quiero mostrar acá son los perfiles. Lo que vamos a ver hoy está apuntado a que vean lo que son los perfiles. Perfiles transversales, que en definitiva, ¿qué es un perfil transversal? Es como si fuese un corte en una vivienda, ¿no? Yo agarro la ruta, la corto por acá y la miro en elevación. Por acá, por acá, por acá. Yo hago todos perfiles transversales, que se llama, ¿no? Como les expliqué alguna vez, lo transversal es en el lado más corto y lo longitudinal es en el lado más largo. Entonces, mi perfil longitudinal va a estar dado sobre la poligonal y va a ser todo el largo de la ruta. Todo el largo de la ruta va a ser mi perfil longitudinal. Que, a ver si lo vemos acá. Si está acá. Creo que está por acá. Si lo ven acá en estos planos. Acá yo tengo el perfil longitudinal. ¿Ven? Este es el perfil longitudinal. Acá, esto que me marca acá, ¿qué son? Esto es un conducto, un conducto de 1 metro de diámetro, con una pendiente, 15 por 1000. Acá tengo una pendiente del 2 por 1000. Esto es 0,50 de sumidero. Pero yo voy teniendo acá mi perfil longitudinal. Pero para el cálculo del movimiento de suelo yo voy a tener mis perfiles transversales. A ver, tengo acá. Ahí están viendo, ¿no? Sí, Sí, se se ve. ve. ¿Se ve bien ahí? Y en este caso, yo estoy teniendo mis perfiles transversales. Acá tengo un perfil transversal. Yo corté el camino en forma transversal y tengo mi perfil transversal. En este caso, este es el terreno donde está y mi proyecto va a ser la línea roja. Esta va a ser mi proyecto. Entonces yo para mi proyecto además va a tener, como vimos la clase pasada, va a tener una estructura. ¿Se acuerda que hablamos que puede ser el pavimento, puede ser rígido, puede ser flexible? Y que además yo voy a tener la calzada de rodamiento, que es por donde transito con mis vehículos, y voy a tener las distintas bases que conforman ese paquete estructural. Que ese paquete estructural está proyectado en base a qué. ¿Se acuerda que le había contado? Está proyectado en base al terreno natural, al valor soporte que yo tenga acá, y al tránsito que lo va a circular. En base a eso yo diseño un paquete que me soporte ese tránsito. Si yo hago una calle en un barrio privado con una carpetita de 4 centímetros y una base inferior bien compactada, me lo soporta tranquilamente. Pero si yo hago una ruta, o una ruta nacional, no me lo va a soportar. Entonces tengo que diseñar un paquete mejor. Entonces de ahí que los distintos, yo los llevo y los traigo para que vayan hilando lo que les quiero decir, ¿no? A ver, compartir. Vamos. Entonces, acá tenemos un perfil donde está descrito el paquete estructural, ¿no? Entonces, en este caso, es un paquete estructural flexible, que si yo lo leo, ¿qué digo? Bueno, arriba de todo, que va a ser mi calzada de
de rodamiento, voy a tener una carpeta de concreto asfáltico en 7,50 de ancho y 7 centímetros, 0,7 metros de espesor, 7 centímetros de espesor. Después acá voy a tener un riego de liga, después voy a tener mi base de concreto asfáltico de 8 de espesor, después otro riego de liga, después voy a tener otra base de concreto asfáltica de 8 de espesor, mi riego de liga, y después riego de imprimación. Después voy a tener, acá abajo tengo una base granular, de 20 centímetros de espesor. Abajo de eso tengo una base que está en la 9. Tengo una base suelo seleccionado de 20 de espesor. Y después abajo de esto tengo otra base de suelo seleccionado, con 20 de espesor. Fíjense que cada una tiene un BS, que es un valor soporte. Eso lo vamos a ver después. Pero en definitiva yo tengo una estructura propia que la construyo para soportar el pavimento. Y toda esa estructura va a estar apoyada, ¿se acuerdan que yo les comentaba? ¿Dónde va a estar apoyado? Subrasante. En la subrasante, claro. Que en algunos casos esa subrasante es el terreno natural y en otros casos, es un terraplén. Si es un terraplén, vamos a tener nosotros distintos tipos de perfiles transversales, según cómo vaya el terreno, como veíamos, como hablamos recién con Gabriel, ¿no? Que puede ser un pozo, puede ser más alto. Por eso, según como yo tenga la mira, a veces la mira por ahí leo 2 metros, a veces por ahí leo 0,50, porque el terreno va cambiando. Entonces yo acá, ¿qué tengo? Este que ven acá, ven que tiene la formita que yo les mostraba recién, la calzada y las distintas bases. Este es mi paquete estructural. Y yo después voy a tener este que es mi terreno natural, y después voy a tener que colocarle suelo para hacer un terraplén para llegar a después poner el paquete estructural y poder llegar a mi cota de rasante, que es la que yo tengo proyectada. Yo tengo que hacer mi camino, lo tengo que hacer salvando todos los obstáculos y que me quede plano, ¿no? No puede ir irregular mi camino. Entonces, yo voy a tener una línea en algunos lados, mi terraplén va a ser así, en otro lado, ¿ven? Porque mi terreno va cambiando. Y en otro lado, miren, por ejemplo acá, tengo que hacer un pozo y meter mi terraplén. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que en definitiva, yo voy a tener distintos tipos de perfiles. ¿Dónde está el corazón? A ver, parece que está. A ver, no. Espere que se lo abro. Ahí voy, ¿eh? Ahí. ¿Mm? Y en definitiva, si lo vemos acá, es lo que yo les venía diciendo, ¿no? Mis secciones transversales, mis perfiles transversales, yo voy a tener de 3 tipos. Voy a tener un perfil o una sección transversal en terraplén, que va a estar sobre el nivel del terreno, o sea, yo voy a tener que agregar suelo. Acá, en este caso, este gráfico no me muestra el paquete estructural, ¿no? Acá está puesta la rasante porque el paquete estructural
puede cambiar inclusive. Entonces por ahí el paquete estructural o es finito o me ocupa todo, no sé la escala. Pero en definitiva yo tengo una sección en terraplén. Alguien me había preguntado la clase pasada que era un terraplén. En definitiva un terraplén es eso. Es un montículo. No es una pavada hacer un terraplén, ¿no? Ya lo vamos a ver después cuando veamos los compactación y ensayo Proctor y tipo de suelo. Vamos a ver cómo se hace un terraplén. Pero en definitiva, yo estoy levantando la ruta por arriba del nivel del terreno natural. Entonces hago una sección en terraplén. También puedo tener una sección, un perfil en desmonte. Por lo que le decía recién, porque por ahí mi perfil longitudinal, o sea, mi perfil longitudinal, ¿qué es lo que va a hacer? Es subsanar toda la deficiencia que yo tenga en el terreno. Si yo tengo todo así, yo voy a tirar mi rasante perfectamente plana, y en algunos lados voy a tener que poner suelo, y en otros lados voy a tener que cavar, para poder lograr eso, ¿no? Por eso son los cortes que hay en la montaña y en varios lados, ¿no? Entonces tengo mi sección en desmonte, donde yo le saco terreno, le saco suelo natural, hago un pozo, y después construyo mi paquete estructural. Estoy desmontando, estoy sacando. Y después voy a tener mi perfil, que se llama, en este caso, en terraplén y desmonte, o se denomina también a media ladera, ¿no? Media ladera, ¿por qué? Porque bueno, si acá tengo la ladera, realmente se llama así en montaña, ¿no? Yo tengo acá la ladera en la montaña, saco la mitad y la otra mitad la utilizo para terraplenar, para que esto me quede, ¿cómo es? Me quede en cota. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? A ver qué me dicen acá. Bien, Joel. ¿Alguna duda? Me avisan que paramos, esa clase. Mucha información justa, mucha información junta, perdón. Mucha data junta. Bueno, yo se los trato de mostrar de ejemplo como para que lo incorporen. Pero en definitiva, lo que... Ahora sí, Cecilia. Bueno, bien. ¿Dónde estamos acá? Yo aquí les quería compartir. En definitiva, vamos a estar acá viendo los perfiles, como yo les mostré, ¿no? Estos son los perfiles transversales. Pero estos perfiles transversales dependen de, como les mostré acá, vamos a ver, por ejemplo, este de acá. Este es el perfil longitudinal, donde esta línea verde que vemos acá es el terreno natural, y la línea roja es mi nivel de rasante, mi calzada, ¿no? Si yo lo veo en planta, esto es esto de acá, es esta ruta. Esta ruta de acá, que si yo la veo en un corte longitudinal, es esto, es esta línea, ¿no? Pero yo para hacer esta línea, bueno, en algunos lados, en este lado, en cada uno de estos puntos yo tengo que completar con suelo para poder llegar a esta altura, y en otros le tengo que quitar para poder llegar. Ahí sería como el terraplén y El desmonte, y el desmonte. claro. Yo acá, ¿Y el azul qué sería? ¿La subrasante? no, el azul es la cota de una cuneta. No, la subrasante vendría a No. ser esta. En algunos lados coincide con el terreno natural y en otros lados no va a coincidir con el terreno natural. Porque yo por ahí tengo que cavar demasiado, como veía recién. Que sí o sí la llamo también subrasante, porque es el terreno natural, pero no es la cota del terreno, la estoy modificando un poquito, ¿no?
¿Se entiende? Más allá de eso, Sí. la subrayante es el nombre del terreno natural, pero mi plano de fundación vendría a ser otro, porque yo, el terreno natural, constructivamente yo no puedo construir arriba del terreno natural, tengo que hacer un desmonte de ese terreno natural, porque el terreno natural es Sería lo vegetal. ¿eh? Sería como sacar la tierra, el suelo vegetal. Claro. ¿Eh? Vos que estás en ese área, sabés, tenemos que hacer una limpieza de terreno, una apertura de caja, en lo urbano se llama así, y después un desraizamiento o un desbosque, destronque y limpieza de terreno. Es sacar más o menos 40, 50 centímetros de manto vegetal, porque el Sí, sería manto, como preparar cuando haces una platea, digamos, que empezás a sacar lo natural y después compactar. claro, lo que pasa es que en una platea, como los pesos que nosotros en los caminos tenemos un peso dinámico, ¿no? En el caso de una vivienda es un peso estático, la casa pesa y queda ahí. Acá nosotros tenemos un movimiento dinámico que ejerce sobre el pavimento y que va compactando, ¿no? En el caso de una casa se hace un poco de limpieza, pero no se llega quizás a sacar todo el manto vegetal. ¿Eh? En este caso lo tenemos que sacar, ¿por qué? Porque como es un manto vegetal, puede crecer raíces, puede crecer pastos, algo, y me rompe el pavimento. Entonces, al sacar el manto vegetal, el suelo que tenemos abajo no, es un suelo árido, no crecen plantas ni nada. Entonces, por eso se hace esa limpieza. Pero en definitiva va a ser mi subrasante. Lo que yo quiero que vean que mi rasante del proyecto varía respecto del terreno natural. Y en cada una de estas progresivas, estas son las progresivas, en este caso están, ven que dice más 50, esa es la progresiva, después más 100, o sea, progresiva 100, más 150, o sea que yo estoy teniendo acá un perfil transversal cada 50 metros. Yo cada 50 metros tengo un perfil transversal, que vendría a ser estos que tengo acá. Entonces yo, si veíamos recién la progresiva 100, la progresiva 150, y acá estoy viendo, como veía recién, el longitudinal en verde, que es este de acá. Mi terreno pasa por acá, y yo acá tengo que hacer un poquito de terraplén y ya apoyo. Esto que vemos acá es la limpieza de terreno, ¿no? Yo acá estoy sacando lo que les decía recién de sacar el manto vegetal. Yo tengo que acá hacer un desmonte, sacar esto, y después colocar suelo seleccionado para hacer este terraplén para poder apoyar mi paquete estructural. Pero en definitiva, acá tengo los dos, ¿no? Tengo desmonte por un lado y tengo terraplén por el otro, en este perfil, que se da en la progresiva 150. En la 200, ¿dónde está? En la 200 también tengo que hacer terraplén. Después en la 250, fíjense que la 250 ya hago un desmonte. Ya hago un desmonte y ya apoyo mi paquete. No voy a poner suelo seleccionado. En esta progresiva no pongo suelo seleccionado, porque va directamente el paquete estructural. Después fíjense que en la 300, y tengo que poner un poquito de realidad, tengo que poner terraplén porque saco el suelo vegetal. Entonces tengo que poner acá, hacer un pequeño terraplén para reemplazar ese suelo. Pero fíjense que todos los perfiles cambian todos. ¿Por qué cambian todos? Y por ese perfil longitudinal que veíamos recién. En algunos estoy muy arriba y en otros estoy abajo.
va cambiando. En este estoy metido adentro directamente, y acá mi rasante coincide con el terreno natural, ¿ven? Este es el terreno natural, esta es la misma rasante de la ruta, la progresiva 0. Más alto. Bueno, acá fíjense que casi todo es, acá tengo todo desmonte, 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 todo desmonte, y acá tengo, sí, tengo desmonte y acá tengo terraplén. Voy a tener desmonte porque tengo que eliminar ese suelo vegetal. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Bien. Bueno. Bien, Joel. Profe, Sí. yo que la verdad no entendí, profe. ¿Qué no entendiste, Gabriel? Eso, lo que está explicando, profe, no lo entendí. Vos entendés, La línea roja, ¿qué sería, profe? la línea roja es el proyecto. Perfecto. La línea roja es el proyecto. Vos cuando, a ver por acá, Esto está en corte transversal. corte transversal, claro. Y lo amarillo, profe, ¿qué sería? Ya te digo, para que La te... limpieza. Perdón, profe. No, está bien. A ver si... Para que vamos a ver un video. A ver si este video coincide, porque enganché uno acá. Parece que este chico está explicando otra cosa, pero vamos a ver. Acá están viendo el video, ahí. El video que Sí, está sí, bueno. profe. Sí, no se escucha. No, porque no sé qué está diciendo, yo lo que les quiero mostrar en definitiva. No, esto no. No, estoy diciendo cualquier cosa. Me parece que sí que vimos la otra vez, ¿no? Ahí lo están viendo, ¿no? Sí, sí, profe. En definitiva, nosotros tenemos nuestro camino, que va a ser este. Y acá fíjense que yo acá tengo el terreno y acá yo estoy cortando la ladera. O sea que tengo una parte, este vendría a ser a media ladera. Pues yo corté y acá la ladera esta debe seguir por acá. Y una parte la usé para completar el perfil. ¿Ven cómo vemos acá? Fíjense. Miren acá cómo está cortada, se nota el frente de la montaña. Y acá si nosotros seguimos la pendiente de la montaña, ven que sigue por acá. Pero se ha hecho un perfil en media ladera, se ha cortado y en un lado es desmonte y en otro lado es el terraplén. Acá, vamos a seguir más adelante a ver si se muestra. Eso es lo que yo le digo a ustedes, son los perfiles transversales. El longitudinal es este que viene sobre ¿dónde? Sobre el poligonal, que es el eje de la ruta. Acá fíjese este. Uy, justo que este se quedó mal. Justo que le está mostrando eso. Acá hay uno un perfil que es netamente en desmonte. Miren acá. ¿Lo ven ahí? La
Montaña venía por acá y se cortó y se dejó un cajón, se llama así, o trinchera este perfil. En cajón o trinchera. Ven que acá está la montaña, acá sigue otro pedazo de montaña. El auto pasa por entre medio justo de la montaña. ¿Ven? A ver si muestra todo. Así. Miren este perfil de acá, ¿ven? Como se cortó acá directamente. Bueno, esto es desmonte totalmente. Yo no tengo terraplén acá. Yo mi paquete estructural lo hago a partir de un desmonte. Saqué todo esto lo saqué. Y me lo tuve que llevar a otro lado, en algún lado donde necesitaba ese material para hacer un terraplén. Profe, ¿qué es un terraplén? Un terraplén es esto, que yo te mostré acá. ¿Vos estabas viendo acá o entraste recién, Gabriel? No, profe, estaba viendo. Ah, bueno. Ahí, ¿estás viendo ahí? No. Pará. No. Acá tenemos otra imagen de lo mismo que veníamos explicando recién, ¿no? Un terraplén es esto, es cuando yo relleno el terreno, que construyo, que pongo tierra, para después tener la ruta acá arriba. Esto es un terraplén. ¿eh? Es lo que yo O sea que la ruta va ahí arriba. La ruta va por acá. Ah, Esto es terraplén. qué impresionante. La ruta va por ahí arriba. En este caso, que yo te mostraba acá, estos perfiles que veíamos acá, son perfiles transversales. Esto es el terraplén. Y esto que está acá es mi paquete estructural. Estos son perfiles transversales. Yo corté la ruta transversalmente, ¿no? Y ya lo vemos en el otro que le mostraba recién acá. Esto es terraplén, todo esto es terraplén. Yo voy a llegar hasta acá con el terraplén, voy a hacer mi ruta y después voy a completar con Profe, un suelo no tan apto perdón. para terminar el terraplén. ¿Sí? ¿Está compartiendo? No. Esperen que no comparto. Ahora sí. Profe, y Este es el terraplén y esta es mi ruta. Acá tengo el terraplén y por acá pasan los vehículos, ¿no? Pero este es el terraplén y este es la pendiente del talud que se llama, que puede ser 1 en 4 o 1 en 2. Acá tengo otro terraplén. Pero estos son perfiles en terraplén. ¿Qué son en terraplén? Y ven que es una montañita en definitiva. entonces para hacer los puentes hacen eso, profe. Sí. Los terraplén. El puente en realidad no tiene terraplén, pero antes de llegar al puente se hace un terraplén, claro. En este caso este perfil es con muro de contención, ¿ven? Muro de escamas. Y se tiene que completar todo con suelo, todo con suelo, y después, a posteriori de esto, estará el puente. El puente es una estructura de hormigón armado, ¿no? Que va montada sobre las pilas. Profe, y el... Dale, Joel. Porque la otra vez me estaba No hay problema. preguntando, Sí. ¿cómo hicieron para levantar ¿cómo hacen para levantar el Bueno, puente de la Noria? eso lo vamos a ver después. Ahora lo que quiero que entiendan es esto, porque vamos a ver lo que yo les quiero explicar de movimiento de suelo, ¿no? Sí, profe, perfecto. Sí, sí. Después hablamos de eso. Y en definitiva, si hasta ahora ustedes me entendieron lo que es un desmonte y un terraplén, yo para
para poder calcular, en este caso, esta ruta, por ejemplo, yo digo, bueno, tengo que hacer esta ruta, ¿no? ¿Cómo calculo la cantidad de suelo que yo tengo que aportar o comprar para levantar esta ruta según mi proyecto, ¿no? Como vimos recién, este es el perfil longitudinal, ven acá. Ahí entraría el tema del que nos había explicado, puede ser el coeficiente de esponjamiento. Eso es con respecto al suelo, ¿no? Ajá. Eso va de primero, nosotros primero uno siempre calcula en proyecto, calcula primero la cantidad de suelo según proyecto y después, o sea, después uno le aplica el coeficiente de esponjamiento para que para calcular la cantidad de transporte. Pero uno en realidad paga el suelo colocado y compactado, que es el proyectado. Después, obviamente, para saber, para poder llegar acá, tengo que calcular el esponjamiento que va a variar según el tipo de suelo. Con eso calculo la cantidad de camiones que yo tengo que comprar. Pero en definitiva, yo voy a calcular tantos metros cúbicos de suelo terminado. Entonces yo acá, por ejemplo, esto que tengo acá, es mi rasante, mi perfil longitudinal, ¿no? Para hacer esa ruta, ¿ven? ¿Cómo va cambiando? Y en este caso, esto que está acá son los umbrales de la vivienda. ¿No? Pero si vemos la otra, que por ahí está más entendible, que están los perfiles ahí. Este en definitiva es cómo se implanta esa ruta en el terreno natural. Y ese terreno natural que nosotros vemos acá, que es el que está irregular, ¿no? Como lo veíamos recién en este perfil longitudinal, ¿no? El terreno es irregular, por donde yo paso la ruta. Y yo por acá tengo que hacer la ruta que quede bien plana, bien recta, para que sea segura y cómoda al conducir, ¿no? No que vaya zigzagueando. Entonces yo tengo que decir, bueno, yo tengo que comprar tanto suelo para acá. ¿Cómo calculo? Para poder calcular ese suelo, yo lo voy a hacer a través de estos perfiles transversales. Que esos perfiles transversales, como les decía, puede ser en desmonte o en terraplén. Entonces, ese perfil puede ser en desmonte. Yo corto el terreno y retiro este material, lo saco. O en terraplén, donde tengo que colocar suelo para levantar la rasante del pavimento. También puede ser hacer mi perfil o a media ladera, donde tengo una parte de desmonte y tengo una parte de terraplén. ¿Se entiende? Sí, profe, ahora sí. ¿Sí? Bueno. Entonces yo digo, ¿cómo hago para calcular ese volumen, que lo tenemos acá abajo, volumen de suelo en 3 secciones? No es nada complicado, si entendimos esa parte de los perfiles, un perfil transversal, de un perfil longitudinal, de una rasante. Yo en definitiva, ¿qué voy a hacer para calcular ese volumen de suelo que me lleva a esa ruta que vimos recién? Lo voy a hacer a través del cálculo del área media, que se llama. Que acá lo vemos en este pequeño esquema. En definitiva, yo voy a tener el área 1, que va a ser mi perfil 1, y el área 2, que va a ser mi perfil 2.
Y acá voy a estar, por ejemplo, como veíamos recién, en la progresiva, no sé, 150 y acá en la progresiva 200. ¿Eh? O sea que mi distancia va a ser 50 metros. ¿Eh? Voy a tener mi área del perfil, del terraplén del perfil, y mi área del otro terraplén del perfil, el perfil del otro terraplén. Y voy a tomar un área y otro área. O sea que si yo esto lo veo acá, yo voy a decir, bueno, mi área de perfil es esta, este va a ser lo que yo tengo que poner de suelo seleccionado, esta es mi área del perfil para hacer el terraplén en la progresiva 150 y en la progresiva 200 voy a tener este área de perfil, ¿no? Estas son mis dos áreas de perfil. Entonces, ¿yo cómo hago para saber cuánto suelo tengo ahí? Lo hago por lo que se llama el cálculo de área media, ¿no? Que es este. Al área que saco el perfil, o sea, esa superficie en corte, sumo un área más el otro área, lo divido por 2 para sacar un área media, porque los perfiles son irregulares, y lo multiplico por la distancia, por esos 50 metros. Y ahí yo obtuve los metros cúbicos, o sea, mi volumen de suelo que hay en esos 50 metros. ¿Se entendió? No, yo me quedé ahí pensando, como por el tema de que si el terreno es irregular. Y bueno, como si el terreno es muy irregular, Gabriel, acortá los perfiles. ¿Entendés? O sea, este método así, tomando por secciones, es por el tema de que es irregular el terreno, entonces cuando más irregular sea, le acorto esa distancia. Te acortás esa distancia. Ah, ok. Si vos de repente ves que es todo llano, cuando vos hiciste el relevamiento, cuando vos, eh, por ejemplo, cuando vos tirás el perfil longitudinal, ¿no? Vos tirás el perfil longitudinal y en vez de tener estas variaciones, vos resulta que tenés, suponete que esto más o menos viene ahí, y vos agarrás y en vez de hacerla cada 50, la haces cada 100, porque no te va a cambiar. ¿Entendés? Ahora, si esto vos lo tenés así, y bueno, ahí tenés que empezar a achicar, porque si no tenés mucha diferencia con lo real. Entonces vos vas a tomar el área de este perfil, el área de este perfil, y para sacar este volumen, se hace el área de uno más el área del otro, dividido 2, te va a dar más o menos un área acá, que es la media. Esta media multiplicada por esta distancia te dice cuántos metros cúbicos hay entre estas dos secciones. Eso multiplicado, o sea, haciendo eso en cada una de las secciones, llegás al total. O sea que en todas las secciones hay que hacer eso, profe. Claro. Ujú. En cada uno de los perfiles que vos tenés, Y después se suma todo. y después se suban todo. Por ejemplo, acá, esto hoy en día se hace con estación total y todo este laburito no se hace, ¿no? Pero fíjense, por ejemplo, acá, que ya está calculado el área del suelo, 34,40 metros cuadrados, del perfil en la progresiva 100. El perfil en la 0 es 0, en la 250 es 0 también, pero tengo un área de 22,40 de limpieza, que eso es el desmonte. De suelo tengo 11,50 metros cuadrados. Y así voy sacando en cada uno de los perfiles, voy sacando yo mi área de perfil. En este caso, 34,9 metros cuadrados. El área del terraplén acá son 34,9.
Acá en esta progresiva es la 50. Entonces después tengo que hacer una progresiva a la otra, como les mostraba yo recién. Yo acabo de, como decía recién, tengo 34,50. Acá por ahí tengo 30,40. Bueno, un área más el otra dividida a 2 me va a dar el área media. Que por ahí me da, qué sé yo, no sé, 30 metros cuadrados. Bueno, 30 metros cuadrados por la distancia, que son 50 metros, me va a dar el volumen. Y así sé la cantidad de suelo que tengo que aportar para ese terraplén. En definitiva es lo que habíamos visto en la casa, ¿se acuerdan? Nosotros decíamos, bueno, tenemos un terreno de tanto por tanto, yo tengo que subir los 50 centímetros, necesito tantos metros cúbicos de suelo. Ahora bien, según el suelo que tengo, es el esponjamiento que tengo. Y en base a eso, yo calculaba la cantidad de camiones por el esponjamiento, porque yo lo saco de un banco, de una cantera, lo subo a un camión, se esponja el suelo, lo coloco, lo compacto. Bueno, pero en definitiva yo calculo el volumen que tengo que tener terminado. Después el esponjamiento para calcular el transporte. Y la cantidad porque uno paga el suelo transportado, ¿no? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Después hay un... Bárbaro, Brian. Después esto no se lo voy a dar porque es más complejo, no lo van a entender, pero hay algo que se llama diagrama de Bruckner. Que yo con esto lo que voy a hacer es calcular, ven que acá este diagrama, ¿qué me dice? En las progresivas de mi camino, en cierta parte voy a tener desmonte, en cierta parte voy a tener terraplén, en cierta parte voy a tener desmonte. Entonces yo con esto calculo que este desmonte, este suelo que yo le voy a sacar, lo puedo incorporar a donde tengo que hacer terraplén. En este caso también. Entonces se calcula eso. Y con esto calculo la distancia de transporte. Un poquito más complejo. Se calcula donde yo tengo desmonte, donde saco suelo, donde tengo que completar con suelo. Y con eso saco el momento de transporte, la distancia de transporte, distancia media de transporte. ¿Para qué? Porque esto es lo que yo les mostraba recién en el video, ¿no? En definitiva, lo que yo les mostraba acá. Que yo acá tengo desmonte, pero esta roca, esta piedra que yo saco de acá, la voy a utilizar donde no tengo y voy a hacer el terraplén. Para aprovechar este suelo y para gastar menos en material y en transporte. Así que bueno, eso sería lo que yo les quería explicar de movimiento de suelo. O sea, en definitiva, cómo calcular los movimientos de suelo para hacer una ruta. Y además de eso, bueno, vimos un poquito lo que es un perfil transversal, qué es un terraplén, qué es un desmonte, qué es una rasante, qué es la subrasante, qué es el paquete estructural. Así que bueno, medianamente fuimos viendo todo eso.